luego hacemos un pequeño ejercicio. Y la manera como yo les sugiero que leamos, empecemos con a Roosevelt, de Rubén Darío. Rubén Darío fue entonces poeta, periodista, ensayista y diplomático. Y diplomático, en parte, era una manera de ganarse la vida, ¿no? Sus países les reconocían el talento y los nombraban agregado cultural en alguna embajada, ¿no? Él estuvo en Madrid, en Roma, era muy viajero para ese siglo, sobre todo, que viajar era muy difícil. Estuvo en Chile, en Argentina, en toda Centroamérica y en Europa. Si ustedes entraban a una casa de la clase media o alta, culta, en Latinoamérica o en España, en cualquier momento de la primera mitad del siglo XX encontraban un libro de Darío. Hoy menos, porque ya nadie lee, se lee muy poco. Pero entonces, ¿por qué escribió Rubén Darío un poema a Roosevelt? ¿De cuál Roosevelt estamos hablando? Teodoro Roosevelt. Teodoro Roosevelt era un personaje en su momento histórico, él tenía una gran conciencia de su importancia. ¿Cuál es el legado más importante de Teodoro Roosevelt? Es verdad, él fue el que era ministro de guerra de Estados Unidos, la guerra con España en el año 1898, y luego él crea las condiciones políticas para crear el Canal de Panamá. Y es famoso también por los osos de peluche, ¿no? Teddy Bear. Es por él. Es un incidente que ocurrió en que él era cazador y creó los parques nacionales en Estados Unidos, pero también era cazador, y una vez estaba cazando y no mató a una osa porque lo vio jugar con su pequeño, y de ahí surgió el mito del oso en vida misma, ¿no? Y Teddy Bear, ¿no? En inglés. En francés, ¿cómo se llaman? No lo sabía. Un peluche, un oso de peluche. Y en inglés un Teddy Bear. ¿Por qué? Por Teodoro. Pero él escribe este poema porque cuando Teodoro Roosevelt crea las condiciones políticas y militares para terminar el Canal de Panamá, que ustedes saben, el Canal de Panamá lo empiezan los franceses, ¿no? Lesseps, el mismo que hizo el Canal de Suez, pero por la fiebre amarilla, más escándalos financieros en Francia, no se termina, y el proyecto lo terminan los norteamericanos. Y Panamá era un departamento de Colombia, pero Estados Unidos quería soberanía sobre el canal y Colombia no se lo quería dar. Entonces Teddy Roosevelt hizo una revolución en Panamá. Panamá se separa de Colombia y obtiene Estados Unidos la soberanía sobre el canal, que duró 98 años. Y eso tuvo una repercusión muy fuerte en Latinoamérica. Y Rubén Darío escribe este poema sobre el poder norteamericano y la resistencia latinoamericana, ¿no? Entonces es un poema bastante importante de la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces, ¿por qué no lo leemos? La manera como yo sugiero es que ustedes empiecen leyendo, ¿no? Hasta el siguiente punto o signo de exclamación, y pasa a la siguiente persona, pero sin que yo diga siguiente, ¿no? Para que no haya una ruptura. Por ejemplo, puedes empezar, entonces a Roosevelt, es una oda, y es con voz, sí. Es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman, que habría que llegar hasta Cazador. Definitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington, un cuadro de Nemrod. Eres los Estados Unidos, eres el
futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplo de tu raza. Eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoy. Y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de Hollywood. ¿Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción? En donde pones la bala, el porvenir pones. No, los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis, se oye como el rugir del león. Ya Hugo Grant le dijo, las estrellas son vuestras. Y después. Apenas brilla al son 12 el argentino sol y la estrella ciega se levanta. Sois ricos. Juntáis al culto de Hércules el culto de Mamona, y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Mas la América nuestra, que tenía poetas desde los viejos tiempos de Naxahualcoyotl, que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor, la América del gran Moctezuma, del Inca, la América flagrante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Cuauhtémoc: yo no estoy en un lecho de rosas, esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombre de ojos sajones y alma bárbara vive. Y puede continuar. Y suena, llama y vibra, y es la hija del sol. En este gallo vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos del león español, que necesitaría Roosevelt ser Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y pues contáis con todo, falta una cosa, Dios. Sí. Entonces, este es un poema bastante clásico, de un estilo, no es un poema lírico, ¿verdad? Es más bien un poema declamatorio, político. Pero Rubén Darío no era un poeta político, pero como yo les decía, él lo escribe a raíz de una serie de eventos que ocurrieron a comienzos del siglo XX que causaron mucho pavor en Latinoamérica y en España. Primero, en 1898, la guerra entre Estados Unidos y España. España pierde, y pierde sus últimas colonias, Cuba y Puerto Rico, y luego el Canal de Panamá, ¿no? Este poema específicamente a raíz de la formación de la República de Panamá y el otorgamiento de la zona del canal a los Estados Unidos en soberanía. Pero noten un poco las características del modernismo latinoamericano, por ejemplo. ¿Qué notan en este poema inmediatamente? Primero hay una oposición, ¿verdad? Porque primero, la primera parte... Norteamérica. Sí, ¿verdad? Él crea una oposición, Norteamérica. ¿Y qué caracterizaría Norteamérica en los Estados Unidos específicamente? Es un nuevo país. Sí, un país nuevo. Con oposición a la historia, la Biblia, la religión. Sí, ¿verdad? Como si fuera un país del moderno,
poderoso, rico, industrial, frente a Latinoamérica, que sería un continente más tradicional y como se nota al final, ¿no? Más religioso también, ¿no? Dice, Dios está con Latinoamérica. Es una figura muy clásica. Y noten también que él hace una amalgama, ¿no? De la América indígena, mestiza y española, todo junto, frente a la América sajona. Y es un ejemplo muy típico de esa poesía declamatoria. Frente a ella, si pasamos al siguiente poeta, yo escogí varios poetas latinoamericanos con un sesgo peruano, en parte porque los conozco bien, en parte porque están ustedes en Perú. Y el siguiente poeta es una oposición completa, ¿no? Es José María Eguren, que es quizás uno de los representantes más interesantes de una poesía concreta, una poesía que se interesa más que nada en el lenguaje. Concreta, una poesía que no se refiere a nada, mientras que el poema de Rubén Darío se refiere a los eventos que están ocurriendo en el mundo. Es un poema político, con muchas referencias históricas. El poema de Eguren es un poema mucho más verbal, ¿no? Se refiere al lenguaje, ¿no? Y el poema Los Reyes Rojos, uno de sus más famosos, y es un representante del simbolismo en América Latina. Y como es muy cortito, yo diría que una persona lo lea, alguien atrevido, cualquiera. Yo. ¿Sí? Desde la hora combaten dos reyes rojos con lanza de oro, pero verde bosques y en los purpurinos ceros vibra su sello. Falcones reyes batallan en las lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. Sí. ¿Y cuál es la figura que más se nota en este poema? ¿Cuáles son las referencias, los adjetivos? Casi todos son sobre colores, ¿verdad? Rojos, oro, purpurino, sí, cadmio. ¿Y quiénes son estos reyes? ¿Quiénes son estos reyes rojos? Parece que son referencias a juguetes, son juguetes infantiles. ¿No? La poesía de Eguren es muy doméstica, ¿no? Como yo les decía, él nunca se casó, vivió toda su vida con sus dos hermanas, que tampoco se casaron, ¿no? Siempre es interesante saber un poco de la biografía, y vivían en Barranco. No sé si ustedes ya han estado en Barranco, ¿no? Que es como el distrito un poco hoy en día considerado bohemio o romántico de Lima. Era como el balneario de Lima, al borde del mar. Ahí tenían su casa familiar y vivían en una especie de miseria de clase media, muy típico de acá, en esa casa siempre. Y los poemas son muy domésticos, pero una figura interesante es que si ustedes le quitan, y eso nota un poco el aspecto concreto de la poesía de Eguren, si ustedes le quitan la R a las dos palabras del título, se encuentran con, ¿no? Si le quitan la R a rojos, es ojos, y si le quitan la R a reyes, es eyes. Y parece que allí hay una figura, él está jugando con el lenguaje. La poesía de Eguren es una poesía muy intimista, que juega mucho con el lenguaje. Por eso yo decía concreta, ¿no? Porque ahí hace una referencia al inglés. Sus influencias fueron casi todos los poetas de la primera mitad del siglo XX en Latinoamérica, su influencia principal fue Francia.
¿no? La conexión entre Francia y Latinoamérica era muy fuerte, pero también Inglaterra y Estados Unidos. Por ejemplo, en el poema de